Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva tertulia, nuestra grupo de lectura de literatura germánica de entreguerras. Hoy vamos a leer La Marcha Radetzky de Joseph Roth. Creo que todos la hemos leído en la traducción de Isabel García Adánez. O no, Salvador. No, yo tengo que aclarar que cuando terminé de leer la novela en la traducción de Isabel, eh, hice lo que Goitisolo recomendaba hacer con el libro negro de Orhan Pamuk. Juan Goitisolo decía que cuando terminó de leer el libro negro, lo que hizo lo que hay que hacer con esa novela, que es empezar a leerla otra vez. Y entonces yo decidí leer otra vez y entonces pensé, bueno, voy a leer la otra traducción y me compré la otra traducción. Y realmente la de García Adánez es mucho mejor, de manera que me la volví a leer en la de García Adánez. He leído dos veces García Adánez y una décima parte en la otra traducción, que es bonita, eso sí. La edición es muy bonita. Muy bien. Yo lo que he hecho así en Spotify. Ay, sí, Perdón, yo tampoco he leído esta tan moderna, porque yo este libro lo había leído hace unos 15 años, en una edición que ahora ya no tengo, y entonces lo he pedido en la biblioteca y tengo una traducción de un tal Arturo Quintana, que yo he encontrado que era un poquito anticuada. Otra. Pero es del 80 y algo, no, del 78 creo, y la verdad es que se nota, luego hay alguna cosita, pero bueno, se lee bien, el libro es buenísimo, pero mi versión era un poco anterior. Yo me voy a levantar para enseñaros la otra. vale. Lo que es bonito, Nuria, en Spotify está ¿Mm? el audiolibro en alemán. Ujú. Entonces, si te Sí. pones cualquier capítulo y con el libro de Isabel lo vas Ajá. leyendo, lo vas siguiendo mientras lo Mm. escuchas en alemán, es Bueno, bastante, es una Sí, sí, pues experiencia. esta es la que he vale. leído en segundo, A ver. no se ve, ¿no? Ah, No, es la de Alba, Clásica Mayor. vale, Ajá. vale, vale. Ajá. Chardetsky, y realmente, no lo sé, a lo mejor es una cuestión mía de gusto, me gusta más, prefiero la de García Danz. Que no quiero decir que la otra sea mala, es una cuestión personal. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ya sabéis, yo he compartido en el chat unas preguntas, pero vaya, quizá podemos comenzar simplemente como solemos, pues con cada uno dando un poco su impresión, si le ha gustado, por qué, o sea, no tanto hablar como críticos, sino más simplemente como lectores, ¿no? Ujú. Nuria, ¿quieres empezar tú? Vale, sí. Impresión general. O sea, a Sí, ¿qué mí, te ha parecido la novela? ¿Te ha gustado? a mí me ha gustado. Creo que esperaba que me gustara más. O sea, no me ha parecido. O sea, me ha parecido. Me ha gustado, me ha parecido buena, me ha gustado mucho. O sea, creo que detrás hay toda esa metáfora con el imperio austrohúngaro y el declive, la caída y tal. Pero no sé, a lo mejor esperaba como que me gustara más. Esperaba algo excepcional y me ha parecido un muy buen libro, pero no sé, me esperaba un poquito más. Quizá también yo había leído cosas de Joseph Roth hace tiempo, a lo mejor, no sé, 10 años, o no lo sé, no me acuerdo, pero o 8, no sé. Pero, y recuerdo que, por ejemplo, me gustó mucho Hope, que tiene, no recuerdo gran cosa, pero recuerdo que me pareció excepcional, o me gustó también mucho, por ejemplo, El Profeta Mudo, y entonces, no sé, me ha gustado, pero por ejemplo, no he acabado de empatizar con el, sobre todo con el Carl Joseph, no, no me ha caído bien, no me ha gustado, o sea, no me ha acabado de convencer. Pero vamos, que me ha parecido un libro, me ha gustado mucho. Ese sería un poco el resumen. Muy bien, muy bien. Antonio, ¿quieres Aquí tenemos a compartir Alberto. tú? Hola Alberto, Buenas. bienvenido. Vamos Hola a Alberto. empezar. Nada del retraso. Estamos Hola, Alberto. estamos comentando simplemente a cada uno si le ha gustado o qué le ha parecido. Antonio, ¿tú qué- A mí me ha gustado, creo he disfrutado la novela, me parece una señora novela, lo que uno espera encontrar con una novela, aun siendo siglo XX, es una novela, pero no me ha fascinado. Eh, no me ha terminado de... Me pasa también un poco como a Nuria, no he empatizado mucho con Carl Joseph, sí he empatizado mucho con el padre, el barón Trota, me parece una cosa entrañable y una cosa, un personaje mucho más interesante.
Me ha gustado algún personaje, me ha gustado mucho el tratamiento, por ejemplo, que hace del emperador, eso me ha encantado, pero creo que esperaba otra cosa. Creo que esperaba algo más elaborado y no podía evitar compararla con La montaña mágica, aunque sé que tú, Luis, tienes un resultado distinto de esta comparación, pero yo no podía evitar pensar que eran dos formas de contar cómo se llega a la Primera Guerra Mundial y como lo hace La montaña mágica me parece una forma increíblemente más rica que como lo cuenta esta novela, que me parece que es, lo que no me ha gustado es el exceso de fatalismo. Continuamente es como era inevitable que ocurriera esto y me ha parecido muy pobre, me ha parecido una forma muy pobre de contarlo. Em, Salvador, Sí, bueno, pues evidentemente entenderéis que si cuando terminé de leerla, empecé a leerla otra vez, pues que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Yo debe de ser una de las 4 o 5 novelas que más me han gustado en toda mi vida, lo digo así, tal cual. Y bueno, la verdad es que tampoco sé decir, sobre todo en esa primera lectura, la leí totalmente fascinado, todo me fascinaba. Por cierto, la primera lectura la hice en libro electrónico y la segunda en papel. No sé si eso sirve de algo. ¿Y por qué me gustó tanto? Pues no lo sé. Yo tampoco empatizaba con el nieto. Realmente yo creo que es muy difícil empatizar con el nieto. Empatizaba efectivamente, con el padre, empatizaba con Jack también, que me parece un personaje maravilloso. Y no sé, después, pero quizás, bueno, como estamos hablando solo, pero no, está bien, yo creo que forma parte de mis gustos. Yo la primera vez que la leí fue en julio. Después, durante el mes de agosto, he estado dando un atracón de cine japonés y he visto Kurosawa tras Kurosawa. Y entonces me ha pasado una cosa curiosa y es que inevitablemente lo comparaba las películas con la novela, ¿no? Y entonces me parece que una de las cosas que me gustan mucho de esta novela es que es una novela, es que es una historia contextual, por decirlo así. O sea, esa historia no puede pasar en otro sitio ni en otro momento más que cuando pasa. Y eso me gusta, eso me parece muy honrado, ¿no? En Kurosawa, sobre todo que me encanta, por cierto, en las eh, películas que tiene, que son adaptaciones de Shakespeare, ahí, claro, él ha hecho, hay una adaptación, una localización en Japón, en el siglo XVI o cuando sea, pero ha podido sacar esa historia de su sitio. Y ahora, otra vez, he vuelto a compararlo porque estoy leyendo otra novela que me está fascinando, que es Solenoide, no sé si la conocéis, de Cartarescu. Y una novela curiosa, ¿eh? Y me llama la atención porque es otra vez, mm, la comparo con Roth y creo que uno de los motivos por los que me gusta Roth es por ese contextualismo de la historia. O sea, insisto en que quizá eso me ha parecido bien. Me ha gustado mucho, a lo mejor es una cuestión de edad, no lo sé, me ha gustado mucho el tratamiento de la muerte. Yo diría que es una novela en gran parte sobre la muerte, aparte de eso que acabáis de decir, ¿no? Esa metáfora, esa alegoría de la caída del Imperio Austrohúngaro y todo eso. Y luego también tengo, lo confieso abiertamente, tengo una debilidad de esta novela porque me parece que es una novela muy antinacionalista y eso me ha gustado. En fin, creo que con eso os explico un poco por qué me gusta esta novela. muy bien. Carlota, Esta novela yo la había leído en el año 2008 y además, si no recuerdo mal, también la comenté con unos amigos. Y cuando la propusisteis pensé, uy, bueno, le voy a dar una ojeada en diagonal y me conectaré, pero bueno, esto ya lo tengo visto. Y entonces la cogí en la biblioteca, como os he comentado, la empecé a leer con el ánimo de leerla en diagonal y me quedé enganchada palabra por palabra, porque me parece fascinante. Entonces, ahora cuando os oigo hablar, digo, bueno, pues sí, a mí la verdad es que me gusta, yo creo que describe de una forma muy vívida, o sea, es algo muy ágil, muy preciso, o sea, es algo como, de una manera clara, no se escribe con tanta descripción, pero son descripciones ágiles, siempre en marcha. Me parece muy interesante cómo describe este final de imperio, claro, desde el punto de vista del ejército. Se ve que Robert Musil, cuando le preguntaron, dijeron que era una buena novela cuartelaria. Claro, un comentario un poco efectivo, ¿no? Pero a mí me parece
La cuartelaria, pero me parece excelente. Es verdad que la figura del nieto queda más desdibujada porque es un ser más débil, en el cual ya empiezan a vacilar todos los valores y el fervor y la obediencia al emperador que tenía tanto el abuelo como el padre, pero justamente yo creo que retrata muy bien ese resquebrajamiento como de la inocencia, como del nacionalismo inocente, ¿no? Que es una cosa que también explicaba Stefan Zweig en sus memorias, que decía que la gente fue a la Primera Guerra Mundial creyendo en el emperador. O sea, pensaban que si Francisco José había decidido que se tenía que ir a la guerra, es que se tenía que ir a la guerra, y que fue como una especie de explosión de alegría por las calles de Viena, que eso es un poco sorprendente. Pero Stefan Zweig lo explica así. Y yo creo que aquí está muy bien reflejado esa inocencia del abuelo que está dispuesto a dar la vida por el emperador, el padre que es el profuncionario que obedece y que es fiel a los valores, y el nieto que aparte de tener el carácter más débil, pues ya está ahí también en la frontera, que es un lugar muy interesante porque parece que es donde se empieza a ver o a percibir más claramente las amenazas del imperio. Y luego hay otra cosa muy interesante, que es una novela familiar en el sentido de que él es el nieto y la herencia le pesa. Y yo creo que eso también es todo un tema, ¿no? Que es el peso de la herencia cuando ha pasado algo en la familia, sea una nobleza, sea un hecho importante, sea una desgracia, sea lo que sea, que eso se transmite, ¿no? Bueno, no sé, ya seguiremos hablando, pero la verdad es que mi valoración es muy buena. Gracias, Carlota. Alberto. Bueno, no sé en esta primera ronda, a lo mejor si digo por qué me ha gustado ya se me acaba lo que tengo que decir sobre la novela, pero vamos, en realidad a mí también me ha gustado mucho, pero yo no, igual no soy un gran lector de novelas, entonces lo primero es desde el punto de vista de la comparación, que a mí, que es lo que intento muchas veces pensar o lo que me sale, eh, es una novela que si tú comparas, por ejemplo, con algunas novelas francesas, por ejemplo, con Stendhal, digo Stendhal que es conocido, ¿no? La idea del ascenso social, del cambio social a través del ejército y todo eso, que son personajes orgullosos, personajes que en la siguiente generación ya se ha olvidado el pasado, ¿no? Es decir, es como una escuela, como un ascenso social triunfante, ¿no? En el ejército imperial y todo esto, en la época de Napoleón, ¿no? Es otro tipo de personajes y aquí es una historia completamente contraria, ¿no? Es decir, a mí me ha parecido maravilloso, es como una historia sobre la incomodidad, sobre esto lo que en inglés se llama la awkwardness, ¿no? Las situaciones incómodas, ¿no? El estar constantemente en una especie de tensión de que no estás seguro de cuál es tu sitio, ¿no? No estás seguro exactamente de cómo tratar y los tratos entre las personas son muy incómodos, ¿no? Y eso me ha parecido que está fenomenal y que tiene que ver con el movimiento, ¿no? De campesinos de dos generaciones a Cabo Fourrier, a ennoblecido, burócrata y decadente, ¿no? Entonces todos esos pasos, como que el campesino no sale de dentro de ellos, ¿no? O sea, el que se siente incómodo, ¿no? Se siente socialmente incómodo en las relaciones, ¿no? Y hace sentirse incómodos a los demás, ¿no? Hay escenas magistrales en ese sentido, como cuando está él con, la, con el viudo de su amante, ¿no? Esa escena que hay maravillosa ahí, ¿no? Sabiendo eso, a mí me parece la parte mejor de la novela, ¿no? Es como la descripción, ¿no? De ese encuentro, ¿no? Cuando ha muerto. ¿No? La relación entre ellos, ¿no? Pues la relación con el padre, todo el mundo, todo es muy estreñido, todo es muy difícil. Pero es muy difícil y no es por la cosa esta británica, ¿no? ¿No? Que glorifica las clases y la separación. O sea que en el triángulo entre la cosa esta francesa de que todos triunfan y se olvidan y con Napoleón, la gran nación y tal, o la cosa esta británica conservador, no, aquí este tío es como profundamente escéptico, ¿no? O sea, decir, es que no sale, es que la gente sigue siendo los que son, ¿no? Y él es de su pueblo. Y, y la decadencia, ¿no? O sea, él realmente está retratándolo como algo que va inexorablemente hacia la destrucción. Es verdad que lo hace con el beneficio de que ya sabe que se destruyó, ¿no? Es decir, que no, en ese sentido tiene menos mérito, claro, porque 20 años después, pues ya un poco sabía dónde estaban los males y el nacionalismo y todo eso, pero a mí me ha parecido realmente genial cómo pone el mundo cuesta abajo, ¿no? Y esos personajes que no han sido capaces ni por el progreso ni en distintas formas de salir de una incomodidad muy profunda, ¿no? Que no les permite, bueno, ser medianamente felices o estar relajados, ¿no? Sino una vida normativizada, no sé, difícil, ¿no?
esto yo creo que lo ha hecho muy bien, ¿no? Y luego la parte así como de epopeya, ¿no? ¿no? Del ascenso y caída, ¿no? Me parece que está muy bien, ¿no? Y, y bueno, y luego lo del alcohol, ¿no? Que también me parece que es una cosa muy interesante. El alcoholismo y la autorreferencia que tiene esto, ¿no? Es decir, o sea, que una de las formas en las que se muestra la destrucción, ¿verdad?, del personaje es el alcohol, y es también la del propio autor, ¿no? Y hay un poco ahí como autorreferente. Y incluso yo creo que la novela pierde calidad al final, porque yo diría que como que va bebiendo demasiado. O sea, yo me lo imagino ya el tipo demasiado intoxicado, ¿no? Y entonces la historia, o sea, ya no consigue crear cuadros con tanta tensión, ¿no? Y entonces pues vuelve ¿sabes? Sus personajes se ponen a beber, ¿no? Como él hará, ¿no? ¿Sabes? Y a beberse litros de alcohol y todo esto, ¿no? Eso no sé, el hecho de que yo me estuviera imaginando al autor bebiendo me ha parecido que es un logro. Bueno, esto es mi rollo. Pero vamos, que en conjunto soy de los de favor de esta novela dentro de que, claro, yo igual no he leído una montaña mágica con tanta atención, que sí la he leído, pero me quedó poco, ¿sabes? De esto se me ha quedado más. Es que yo creo que quizá la novela de Thomas Mann con la que se puede comparar esta es más los Buddenbrook que la montaña mágica, por el tema de las 3 generaciones, auge y caída de una familia, ¿no? O es como un poco una mezcla de las dos, pero claro, sin toda la morralla filosófica, con perdón, Antonio. Claro, a mí el peor pecado de un libro para mí es que me aburra, ¿no? Y yo me he aburrido a veces leyendo a Thomas Mann. Con este libro no me he aburrido ni una página. O sea, yo es de las novelas, y bueno, puramente subjetiva mi apreciación, no tiene ningún valor crítico, pero yo es de las novelas que más he disfrutado en mi vida. O sea, desde la primera página hasta la última, me identifico con Salvador. En ningún momento he perdido intensidad, es decir, ya al comienzo en la batalla de Solferino me ha parecido una cosa grandiosa empezar así la novela. Y todo el retrato del emperador ya haciendo el panoli ahí en el campo de batalla, desde ese momento hasta su vejez me ha encantado. Y luego en fin, el emperador a veces, por el acto de ennoblecer a esa familia, según cómo lo miras, les acaba causando más perjuicios que otra cosa, ¿no? Porque ya no sabe cómo relacionarse con su padre, está como en un estatus social en el que no se siente cómodo, lo que decía Alberto, ¿no? Y luego se convierte en un mito familiar, como decía Carlote, y representado por el retrato. Todo el tema del cuadro me ha encantado. Bien. Estoy de acuerdo con Salvador en que es una novela antinacionalista. Yo creo que el Imperio Austrohúngaro fue un intento bastante logrado de crear un Estado supranacional, y de hecho a mí me consta que el líder histórico del Partido Popular, Alejo Vidal Quadras, a veces en cenas privadas brindaban por el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Este es un detalle. Eso es verdad. Me ha parecido una novela muy humana. Creo que las relaciones entre padres e hijos están muy bien retratadas, y que hay todo ese encorsetamiento burocrático en esas cartas que se escriben que no dicen nada, que son maravillosas, pero que al final se va resquebrajando un poco a medida que el padre va envejeciendo, y cuando ve a Karl Joseph cada vez más perdido en la frontera, y luego evidentemente tras la muerte. A mí al final, Alberto, o sea, la muerte de Karl Joseph y luego la muerte del emperador y luego toda esa parte, yo estaba parecido increíble cómo describe la muerte de Karl Joseph, y luego el padre cómo le llega la noticia, y el hombre ahí con pesadillas de su hijo dándole agua, porque es que muere yendo a un pozo a buscar agua, ¿no? Todo eso me ha parecido el encuentro. Bueno, en fin, estoy hablando un poco sin ton ni son, pero es que hay tantas cosas del libro que me han fascinado, ¿no? El tema de las clases sociales, la atención a la comida también, cómo describe esos platos que comen sin ningunas ganas en la casa de los Trota, con el ama de llaves esa que no quiere ni ver. O sea, me ha parecido una novela maravillosa, también como novela política interesante, ¿no? Por lo que describe y por el contexto histórico. Y luego, claro, dices, bueno, a lo mejor Joseph Roth era un poco reaccionario, conservador, nostálgico, porque la nostalgia es la clave. Pero claro, tiene ese punto de ironía, de humor, que tampoco es que puede ser
Porque al emperador le cae el moco, ¿no? Por La por gota. la gota, o sea, tiene el punto ese cachondo Mm. que yo me tronchaba de la risa, la verdad. Muchísimo, o cuando el nieto ve el retrato del emperador en el burdel Mm. y lo descuelga ahí y se lo lleva, ¿no? Y el médico dice, bueno, si su abuelo salvó al emperador, pues él no puede salvar al emperador, pero al menos saca el El retrato retrato. del burdel. Me ha parecido fantástico. La única pega que le pongo al libro, como aspirando, yo creo que estaba aspirando a escribir una novela total, el retrato de un mundo. La única pega que le pongo es que a mí me ha llamado la atención que casi no hay mujeres. Sí. Y es una novela muy, muy, muy masculina, en el que enseguida enviudan los padres y ya la Mm. madre de Carl Joseph ni sale casi, había momentos que casi me parecía forzados. Es que digo, es que ni a propósito escribes una novela. Creo que es a propósito, o sea, claramente Sí, es a sí, propósito. O sea, sí. forma parte de para mí de esta cosa, de este mundo incómodo. Es más fácil hacerlo incómodo entre tíos ahí que no saben muy bien. Yo os tengo que decir que cuando la leí escribí una página y media que he estado buscando y la tengo por aquí sobre este tema, porque claro, llamaba mucho la atención que fuese una novela tan masculina. Y pensaba que si se hubiese escrito una novela en la cual solamente hubiese habido mujeres, ¿no? La bisabuela, la abuela, y hubiese pasado algún hombre por allí de paso solo para engendrar a los hijos y luego ya desapareciese, se diría que es una novela femenina y a lo mejor se diría con un cierto tono a veces despectivo, ¿no? O como secundario, y realmente como si lo masculino fuese lo universal y en cambio lo femenino no hacía así una cosa, toda una reflexión un poco feminista, pero realmente es una cosa que llama mucho la atención. Y además las mujeres, la dama esta que el noble lo pone, la pone a Karl Joseph en sus brazos, está bastante bien descrita. Luego acaba como enfermera, bueno, pues se ve un poquito como es, porque todas las otras no se sabe nada ni de lo que sienten, ni de lo que piensan, ni nada, ¿no? Son como totalmente subsidiarias de la acción de los hombres, ¿no? Yo diría que no solo es una novela masculina o muy masculina, sino además misógina, porque Mm. las pocas mujeres que salen tienen además un tratamiento Un poco negativo, caricaturesco. ¿no? Mm. Ciertamente todos son en buena medida caricatura, es misógino y seguramente también es misántropo, pero en el caso de las mujeres, que además salen poco, tienen como unos rasgos como muy deformes, ¿no? Son, de hecho, la mujer que desarrolla más, la señora Saus, no sé cómo se pronuncia, la que se refería a Carlota, es algo así como una especie como de vampiresa, ¿no? Una figura allí que se alimenta de los jóvenes para seguir ella como siendo joven al mismo tiempo y es la única figura que más o menos sale y no sale tampoco muy bien parado, aunque luego sea enfermera. Ya. Bueno, está la primera amante también, la que mencionaba Alberto, la casada. Pero esa también va un poco como Sí, a casarle, ¿no? Cuando él va sí. allí de jovencito a tomarse un café y prácticamente... Y luego la del médico, la mujer del médico, con la que no se lía, pero que acaba causando el eh, duelo, provocando el cierto. duelo. Sí. Con el que, pero sí, a mí eso me pareció. Y si es a propósito de Alberto, o sea, yo tampoco entiendo. Es cuartelario, o sea, es decir, en un cuartel no hay mujeres. Y esto es un punto de vista un poco cuartelario de las cosas, ¿no? O sea, porque además es la forma fácil de entender, de mostrar este trato nunca afable entre las personas, ¿no? Y el compañerismo un poco cínico y todo esto, ¿no? Que efectivamente es una cosa muy militar, es como en las películas, como hay películas en las que no hay mujeres, pues Como porque lo que Rambo. tienes En es, Rambo, en Rambo solo hay una mujer, una camarera bueno, que aparece un momento. o en Senderos de Gloria Stanley Kubrick, por poner una obra de arte, ¿sabes? Sale una mujer al final cantando una canción, ¿no? Pues porque si quieres resaltar algunas de las partes dramáticas de cómo están tratando, pues es mejor no ponerlas, ¿no? O sea, otra cosa es que a lo mejor él sea de verdad misógino, pero yo no creo que esté dando aquí una universalidad. O sea, está diciendo, hay una forma de tratarse los hombres entre sí que sucede sobre todo en ausencia de mujeres, ¿no? Y que el escenario más puro posiblemente sea un cuartel, ¿no? Quizá también, si me ocurre, si lo que pretende hacer de alguna forma es un retrato, una alegoría del Imperio Austrohúngaro, es que el Imperio Austrohúngaro era una cosa como muy masculina, muy militar y muy del emperador, que llevaba viudo desde que era muy jovencito y todos los años que está reinando está solo y es un hombre que se va haciendo cada vez más viejo y que se va
quizá por lo que decía Alberto, ¿no? Justamente es que el retrato que necesita pintar es que es un retrato solo con tíos. Salvador. Sí, no, yo iba a decir que curiosamente es un rasgo marginal, pero en relación con esto que decís, y estoy totalmente de acuerdo, que curiosamente la homosexualidad la trata con bastante dignidad, ¿no? Yo cuando empecé a leerlo pensé, y no, me parece que lo hace, es que no me acuerdo cómo se llama el personaje, este militar, claro, y es homosexualidad masculina, claro, la que trata. Pero lo hace, ¿no? ¿Os acordáis, no? Que va al burdel, que van al burdel y uno de ellos pues dice que ahí sí que hay comentarios desagradables contra el cuerpo de las mujeres, ¿no? Pero sin embargo, por parte del narrador o por parte del novelista me parece que está bien. Yo quería, ha habido un par de cosas también marginales, pero con respecto a por qué me ha gustado esta novela, una la ha dicho Luis, que hasta que no lo ha dicho pensaba, esto hay que tratarlo. A mí también me ha parecido una novela muy divertida, me parece de una ironía enorme. Y ahora cuando pienso en el título, La Marcha Radetzky, me hace, claro, una especie de humor negro, pero me hace mucha gracia. Y luego esta novela tiene una cosa en la que yo normalmente no me fijo y que a veces incluso me produce como sarpullidos, pero que me gusta mucho, y que es el tratamiento del color. ¿No os ha llamado la atención? Las descripciones de colores que hay. ¿No? Yo soy. No, da un ejemplo, da un ejemplo, da un ejemplo. Sí, yo creo que tengo. Porque yo me he fijado más Sí, en las descripciones de la música. Ese personaje que tiene la aquí banda que toca la marcha yo Radetzky. tengo Sí. aquí uno. En Los el campo de colores, batalla, los Salvador, ruidos. yo los colores sí me he fijado, los colores son continuos. eh, La tierra, el cielo, las Impresionante. plantas, la ropa, está continuamente hablando Es de colores. impresionante. En la página 83, no lo voy a leer todo porque es largo, en la página 83 abajo dice, ya estaba muy avanzado el otoño. Al levantarse por la mañana, el sol asomaba como una naranja sanguina por el borde oriental del cielo. Y cuando empezaban los ejércitos de gimnasia en la pradera, en el vasto claro verdoso, bordeado de abetos casi negros, las nieblas plateadas iban despejándose como si las hicieran jirones los rotundos movimientos rítmicos de uniformes azul marino. Entonces se levantaba el sol, pálido y sigue, ¿no? Y siguen colores y colores y colores. Ese es uno de esos párrafos, ¿no? O por ejemplo cuando habla de bosnios, ¿no? Del uniforme de los bosnios. A mí me ha llamado muchísimo la atención y además me ha gustado. Ya digo que normalmente eso me aburre cuando empiezan ese tipo de descripciones realistas de colores, con detalle y todo eso. Y sin embargo, en esta novela me ha parecido fascinante. Había varias, señalé varias porque tengo una compañera en la facultad que trabaja sobre los colores y se las quería pasar todas las citas de colores que hay. Es que lo hace muy bien. Hay una frase que a mí me llama mucho la atención, que cuando el asistente de Karl Joseph va a su pueblo a buscarle dinero para dar ahorros, ¿no? Y se vende el terreno para poderle dar los ahorros y que él pague sus deudas. Entonces él dice, no le hizo caso porque había leído unas novelitas sentimentales en las que los asistentes tenían buen corazón y eso no le gustaba. Y entonces él dice, no sabía que las novelitas malas también copian la realidad y esos seres existen. Dice, lo que pasa es que la realidad la copian mal. Entonces yo lo que creo es que la realidad la copia muy bien. O sea, y entonces todo lo hace muy vívido, como he dicho antes. Es que hay una página en la que retrata un espectáculo de cosacos, una actuación de los cosacos con los caballos, que es alucinante. ¿Cómo puedes retratar eso como si lo estuvieses viendo en una película? No sé si os acordáis, ¿no? Con los cosacos que cuando llega a la frontera. Es en la frontera, es increíble. Es que gran parte de la novela transcurre en lo que hoy es Ucrania, ¿no? Esto no lo hemos dicho. Sí. Y a mí ese mundo de frontera con el conde polaco, esas fiestas que monta el conde polaco, que es clarividente el hombre, ¿no? Cuando el padre va a ver a Karl Joseph y cenan ahí y el conde dice por primera vez que el imperio está muerto o está por morir y el padre está alucinado de ver aquello, ¿no? Y cuando llega al casino o montan para empezar a apostar y esto, el padre ve ahí intuye los peligros que se ciernen en el horizonte de su hijo. A mí todo La eso... novela, Luis, Sí. Perdón, Nuria. No, muy rápido. Si no me equivoco, es que el propio Joseph Roth nació en Brody, que es un pueblecillo que está en lo que hoy es Ucrania. No sé si cerca de Leópolis o por ahí. Y era judío, y tenemos que decirlo, porque había 2 millones de judíos en el Imperio Austrohúngaro y salen muchos personajes judíos en la novela.
y sale también, hay cierto ambiente antisemita en algunos Exacto. Efectivamente. momentos, Sí, en el sí. ejército, que ya ves también que se está cociendo algo allí, ¿no? Que después conduciría al holocausto, en la Segunda Guerra Sí, pero Mundial. también hay humor. También hay humor judío. Claro, no puede ser Mm. antisemita, Y- Roth, pero lo trata con cierto desparpajo, ¿no? y También a- es. Perdón, al hilo de los judíos, que es verdad que sí que se ve el antisemitismo en algunos momentos, pero al mismo tiempo a mí me ha gustado mucho eh, que se ve que, bueno, que en el imperio convivían pueblos, etnias y religiones distintas, todas más o menos por igual, porque hay un momento, creo que es como la segunda mitad, que el emperador, que ya es viejo, se va allí a unas maniobras o no sé qué, y entonces dice, ahora tengo que ir con los católicos, no sé, a hacer no sé qué, y dice, y ahora con los judíos, y ahora con los ortodoxos, pero que le aburren todos por igual, pero que él tiene que ir a todos, porque él es el emperador de todos. Y hay cierto paralelismo, además, que por subrayarlo, entre la vida de Brodsky, perdón, de Roth y el personaje en cuanto a su actitud hacia el imperio, ¿no? Porque igual que Karl Joseph no quiere nunca ha tenido curiosidad por ir a Eslovenia, no quiere saber nada de la tierra de sus abuelos ni nada por el estilo, porque él se siente austriaco y parte del imperio, es decir, se siente leal a una organización política más o menos abstracta y no a ninguno de estos grupos en particular. O sea, él no quería ejercer de esloveno. Es que es lo mismo le sucedía a Roth, es decir, o sea, él veía de forma benigna la multiplicidad de los pueblos, pero él no quería pertenecer a uno de ellos. Él quería ser austriaco y de hecho se convirtió al catolicismo y falsificó los papeles para cuando se desmiembra el Imperio Austrohúngaro, conseguir un pasaporte austriaco y no polaco, que es el que le habría tocado, o ucraniano, porque él no quería ser eso. Es decir, es que él no quería ser de la Galicia polaca, él quería ser austriaco, ¿no? Y Pero, porque el concepto, entonces se convirtió de religión y era antisionista. O sea, es decir, él no era antisemita, pero era totalmente antisionista en su antinacionalismo. Tiene escritos contra el sionismo y le parecían que eran lo mismo que el resto de los nacionalistas. Mm. Y una frase que dice que los nazis y los sionistas tienen en común que quieren a los judíos fuera de Europa, ¿no? Y yo los quiero en Europa, y no sé qué, y tal. Bueno, esto es creo que nunca fue judío practicante. O sea, nació en una familia judía, pero nunca iba a la sinagoga ni nada. A mí hay un tema, el tema lingüístico, Nuria, cuando he dicho antes lo de que el emperador lo ennoblece y le hace una putada, entre comillas, hablando mal, que no hay una escena, y estoy citando de memoria, pero cuando el héroe de Solferino por fin va a ver a su padre, después de 5 años, y ya ennoblecido, hay un tema ahí lingüístico interesante, porque él espera que su padre le hable en eslovaco, me parece. En esloveno. Esloveno, perdón. Sí. Y el padre le habla en alemán, Sí. porque considera como, oye, ¿cómo voy a hablarle? Tengo que hablar en alemán al héroe de Solferino. Y entonces él se queda como desolado, como de, pero si es lo que teníamos En común, ¿no? en común y ya ni esto, ¿no? Mm, Y hay matices así lingüísticos que a mí me sí, 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 gustaron. sí. Es muy interesante y en cambio el Karl Joseph, o sea, el padre luego y el nieto ya hablan solamente alemán, pero entonces él cuando abandona el ejército empieza a entender el idioma local que entiendo que es el ucraniano. Y O el entonces polaco. abre sus oídos y su mente para captar otros idiomas, ¿no? Los idiomas locales. Está muy bien. Está Bueno, Y muy hay, porque el y hay, imperio hay era... algunas notas, perdón, Perdón, no, Antonio, por favor. una tontería, hay algunas notas de la traductora aclarando sobre los registros idiomáticos del alemán, diciendo que no hablaban igual los austríacos que los alemanes, que me ha parecido interesantísima estas notas. O sea, no soy muy fan de la nota de los traductores, pero esa me ha parecido, porque no las puede ver, se pierden, me ha parecido muy interesante cómo ese plurilingüismo que hay en la novela entre las naciones, en el tiene de nacionalidades, cómo hay eslovenos, cómo hay varios idiomas, cómo las proclamas del imperio se hacen varios idiomas, y cómo el propio autor, de manera implícita, también señala diferencias dentro del alemán, entre lo que son los austríacos y lo que es el alto alemán. Y me ha parecido muy interesante también. El propio emperador hablaba en un registro como más coloquial. Hay una nota que decía la traductora, bueno, aquí el emperador ha utilizado no sé qué, que en realidad es como más coloquial y que llama la atención, ¿no? Que el emperador, que por un lado es como la
figura en corset, o sea, protocolo y tal, pero que él hablaba, o Roth quería transmitir que hablaba eso como más Más coloquial, campechano, más más campechano, campechano. sí. 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 Es muy interesante también un momento que comenta que los nobles, bueno, y los mandos del ejército caminaban de la misma manera que el emperador. O sea, que no sabía si era por el uniforme que les apretaba o qué, pero que bajaban, subían exactamente con los mismos gestos. O sea, es Un, como que un creaba, paso elástico, ¿no, Carlota? sí, unos modos de no solo de hablar, sino también de moverse, ¿no? Era como un código casi, ¿no? Como un código entre ellos. Pero y la escena final entre el padre y el emperador, que ya se parecen como dos gotas de agua, que el emperador cree que se está mirando al espejo. Pero, o sea, siendo como es una novela muy antinacionalista, mi sensación es que Roth también es un poco cínico respecto a la posibilidad misma del imperio. Hay un momento en que el padre, creo que respecto al padre, se dice que él, su patria, para el padre su patria son los salones imperiales, los salones de Schönbrunn, que ahí es donde él se siente en su patria, que su patria no es, por supuesto, ni Cipolie, ni esta ciudad de Moldavia en la que vive, sino que su patria es esa. Pero eso lo que hace es como deshumanizar, ¿no? Es decir, al final la única forma de poder ser austrohúngaro, es decir, abstraerse de las nacionalidades, es acabar siendo una cosa burocrática, fría, en la que eres igual que el emperador e indistinguible de la oficialidad. Y si esa es la opción frente a las nacionalidades, frente a esta eclosión de naciones que se va a producir y que Roth también critica, tampoco parece que sea una opción viable, ¿no? Y una musiquita de fondo que es la marcha Radetzky que va ridiculizando también. O sea, al final el imperio austrohúngaro es el emperador al que hay que parecerse y la musiquita de fondo que es la marcha Radetzky que va apareciendo en distintos momentos, primero como una cosa solemne y al final como una cosa ridícula. No da opción, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Es como si adoptara, no sé si es una contradicción o como si adoptara distintas posturas. No sé si habéis, a ese respecto, no sé si habéis leído los spin-offs que escribió, La cripta de los capuchinos. Hay dos. Coméntanos algo, Salvador, coméntanos Sí. algo. Sí, yo la he leído también estos días porque dije, Sí, voy a leerla ya para ver. esa y la otra, El busto del emperador. El busto del emperador es real, no sé si la veis, claro, son las dos muy del estilo. La cripta de los capuchinos y el busto del emperador son como si fueran continuaciones o pabellones contiguos a la novela, ¿no? Aparece otra vez es que no sé cómo se pronuncia en polaco, el noble este fabuloso polaco, vuelve a aparecer, vuelve a aparecer una de ellas que lo sabe todo, lo tenía todo previsto, todo lo conocía, tenía todos los detalles de todo. Y hay también mucha ironía, ¿no? En el busto del emperador hay una cuestión de un hombre que quiere mantener, después ya de caído el imperio, quiere mantener el busto del emperador en su propiedad, ¿no? Y yo creo que es verdad que ahí está como, no sé si contradicciones, derrota o algo así. Hay veces en que realmente la ironía, yo leyendo la novela y sobre todo cuando la leí la segunda vez, yo no lo leía y decía, esto también es irónico porque entonces es verdaderamente cáustico. Lo que pasa es que no sé hasta dónde llega esa ironía, no sé si me explico. Me he quedado un poco, Alberto antes ha hablado de escritos suyos, parece que ensayos o algo así. Yo es que no he leído nada. Me he comprado hace poco unas cartas con Stefan Zweig, que no deja de salir aquí en esta sesión, pero no las he leído. Yo, curiosamente, hoy me estaba leyendo una novela de Roberto Bolaño que se llama Nocturno de Chile. Sí. Y hay toda una escena que recrea un zapatero que va a hacer una petición al emperador del Imperio Austro. Yo he pensado, seguro que había leído a Roth, porque es que me ha recordado muchísimo, ¿no? Si uno busca, encuentra más conexiones, seguro, pero yo es lo que os ponía en el email de anoche, que dada la calidad y yo creo importancia de la novela, me llama la atención que no esté más presente, ¿no? Y que no haya tanto material, al menos divulgativo, al respecto como uno esperaría, como sí que lo hay de La montaña mágica o de otras novelas de la época. No sé si Luis, no sé si puede estar relacionado con una cosa que decía Salvador que me interesa mucho, que es, tú decías que es una novela muy divertida. Puede ser, pero es un humor doloroso. Yo coincido con Salvador con que acaba siendo cáustica. A mí es divertida como es divertido Pío Baroja.
Pío Baroja, que tiene fama de ser un cenizo, de ser un tío tremendo y ser un tío... Pío Baroja es muy divertido en sus novelas, eso sí, es un cenizo absoluto. O sea, todo lo destroza, de todo se ríe, no es capaz de creerse absolutamente nada, es un descreído total. Y mi sensación es esa con Roth. Y mi sensación es que los dos pertenecen a un momento en que sus respectivos imperios caen. Pío Baroja es un generación del 98 que dice, es que esto tenía que caer porque no podía ser de otra forma, y es un fatalista, y es que no me creo nada, y todo es mentira, y todo es... Y mi sensación con Roth es que es lo mismo, y que te puedes reír con él, pero es una risa dolorosa. Y no sé si eso al final hace que no sea fácil cogerle cariño, ¿no? Mientras que a lo mejor otros libros, como un Esteban Zweig o como un Thomas Mann, te ofrecen otras cosas a las que agarrarte que al final no pinchan tanto, que no duelen tanto. No, no lo sé. Eso es. No sé, yo creo que hay una tradición muy austríaca de un humor así un poco nihilista, que luego ves en Thomas Bernhard o el Friede Jelinek, escritores así más contemporáneos. Pero yo creo que en Roth hay un punto, sigue habiendo un punto ahí entrañable, ¿no? Cuando el padre no le llega el correo y va a mirar a la ventana a ver si el mundo sigue existiendo fuera, ¿no? Porque llevan 50 años dejándole el correo a la misma... tenía estas cosas un poco humanas, cálidas, que a mí tampoco me parecía un nihilista destroyer, ¿no? Y luego hay momentos, por ejemplo, ese fiestón que se montan en la frontera, Es fantástico. que están tan orgullosos de haberlo preparado, y luego sale una fiesta en Viena que va a competir a ver quién atrae. Y, Sí, y todo eso de cuando llega el mensajero con la noticia de que han matado al archiduque y están ahí todos grotescamente disfrazados cuando llega la noticia. Y saben que va a empezar la guerra, pero intentan ocultarlo para que no se les estropee la fiesta. Es que me ha parecido una... ¿Veis? Y esa danza macabra que hacen con las orquestas que empiezan a tocar la danza macabra y todos bailándolo cada vez más frenético. sí, la marcha fúnebre, sí, sí. Una marcha fúnebre. Y, y el polaco este, el noble este, que acaba enloquecido, en el fondo es como una especie de Cassandra, ¿no? Que él es el que primero anuncia lo que va a pasar y luego acaba loco. O sea, cuando empieza la guerra, bueno, y el padre se interesa un poco y todo esto, pues resulta que está loco, ¿no? O sea, Sí. ¿Sabéis qué me ha llamado la atención? Que, perdón, no sé Sí, sí, si... no, Salvador, dime. Me ha llamado la atención, yo lo dije al principio, pero ahora por vuestros comentarios está claro que yo he llevado el asco a mi sardina y que he leído esta novela como una novela acerca de la muerte, y veo que vosotros no le habéis dado tanta importancia. A mí me ha parecido que es el tema fundamental. Había momentos en que, claro, el tratamiento es distinto, pero me recordaba, todo es diferente, el tipo de obra, el tipo de persona, el tratamiento me recordaba a Elías Canetti. Bueno, algunas cosas tienen en común, ¿no? Ambos. Varias cosas en común, ¿no? Pero esa obsesión de Cañete de luchar contra la muerte, claro, en Roth, al menos en esta novela yo no he visto ese deseo, pero también es enternecedor, como decía Luis, los comentarios, el nieto, ¿no? Con el que nos cuesta empatizar. Y sin embargo, el momento, yo creo que algunos de los momentos en que se vuelve más humano es cuando piensa que ya no va a volver a tocar el cuerpo que se estarán comiendo los gusanos de su amante, la mujer del policía, ¿no? Y luego hay realmente mucha muerte en esta... Es continuo, bueno, y al final, claro, lo destaca mucho, ¿no? Cuando es tremendo, ¿no? Cuando el padre, ¿os acordáis? Cuando ha muerto Carl Joseph y el padre piensa que al ver a un loco, piensa que ojalá su hijo se hubiera vuelto loco. Dice, bueno, si le hubieran herido un brazo, sería un brazo herido, pero sería el brazo de mi hijo. Si fuera mi hijo loco, estaría loco, pero sería mi hijo vivo, ¿no? Esa idea de pérdida absoluta, ¿no? Por la muerte, a mí me ha llamado mucho la atención a lo largo de toda la novela. Yo estaba profundamente conmovido en eso, pero ya antes, cuando lo de la deuda, que yo creo que lo tenemos que comentar también, cómo gestiona el tema, porque Alberto, a mí me ha recordado un poco al jugador de Dostoyevsky en algún momento, cómo retrata no solo el alcoholismo, sino también... Alberto, Bueno, ¿sigues ahí, Alberto? Sí, sigo ahí. Cómo retrata también la Ya estoy en ludopatía. la cámara. La ludopatía, no tanto de Carl Joseph, pero sí de varias personas a su alrededor. Y él, bueno, sí que tiene momentos
no sé si grandeza sería demasiado, ¿no? Pero como él ayuda, ¿no? A sus amigos, tío, te regalo mi caballo, te Mm. pago tus deudas, ¿no? Y es un poco también un niño un poco mimado, ¿no? Sabe que, no sé, bueno, él no sé si hasta qué punto a veces es consciente o no de que por ser el nieto del héroe solferino tiene como varios temas, tiene la vida resuelta, o la hubiera tenido resuelta de jugar bien sus cartas, pero es que ni a eso llega, ¿no? Pero a mí todo el tema de la deuda me gustó mucho, la verdad. Muy bien. Y el tema de la correspondencia entre ellos interrumpida, esas cartas no leídas, y luego cuando le pide a su padre el dinero y todas esas gestiones que hace el padre hasta la reunión esa con el emperador. Esa reunión me pareció soberbia también. Sí. Y Mm. no os ha gustado, Alberto lo ha señalado, ¿no? Que a mí me pasaba igual, ¿no? Leyendo las cuestiones de alcoholismo, ¿no? No puedes dejar de tener presente que Roth era un alcohólico, ¿no? Y me parece que, no, que nadie ha comentado nada sobre el segundo alcohólico que aparece, o sea, el amigo del padre, el El pintor, artista, sí. el Moser. artista, que ya está totalmente destrozado, ¿no? Mm. Es tremendo, ¿no? O sea, quiero decir, a veces yo, sobre todo en la segunda lectura, pensé quizá Roth, el autor, se veía como entre esos dos, ¿no? Porque el nieto, pues parece que tenía, realmente al final ya quedan pocas esperanzas con él, ¿no? Pero el artista está ya totalmente destrozado, ¿no? Y a veces yo me preguntaba si Roth estaba como enfrentándose a sí mismo a los dos casos de alcoholismo, ¿no? El caso es que hay un momento cuando el conde este polaco, que no recuerdo cómo se llama, está Chojnicki, creo. Chojnicki, está como preocupado y saber qué le va a pasar a este joven, dice, bueno, jugar no juega, que eso sería preocupante, y beber bebe, pero eso dice algo así como que cuando se case, cuando tenga una mujer, cuando vaya a matrimonio, eso se arreglará. En esta como proyección que la mujer está haciendo rota a través de sus personajes, a lo mejor él cree que todavía tiene arreglo, sabe que puede acabar como el pintor, en efecto, sabe que es una posibilidad, pero quizá él todavía, que más o menos es una persona joven cuando escribe esto, a lo mejor él todavía dice, bueno, a lo mejor todavía tengo arreglo, porque lo que dice el protagonista es que lo que es verdaderamente preocupante de lo que no se sale es del juego, como de hecho queda demostrado, porque su amigo el ludópata al final acaba como acaba. Pero el alcohol, él cree que a lo mejor todavía se puede salvar, no lo ve tan grave. Yo creo que es mucho más descarnada y es mucho más, está mucho más preocupado por el juego y por la ludopatía. Yo también he visto ahí algunas cosas del jugador que por el alcohol. El alcohol, que es duro el retrato que hace, creo que es un poquito más benévolo o un poquito más optimista. O sea, a mí me ha parecido muy revelador, no sé si recordáis, en un momento que describe la sed de alcohol y dice que a diferencia de la sed de agua o lo que sea, es sed del cuerpo, pero en el alcohólico, el que bebe, es sed del cuerpo y del alma al mismo tiempo, ¿no? Mm. Eso me pareció un comentario revelador, la verdad. Me parece a veces de una finura, no sé, como presentación también muy irónica. No sé si os acordáis de un personaje que no recuerdo cómo se llamaba, que dice que era tonto, que tenía unos ojos claros de tonto, en el que se reflejaba lo que había visto en el pasado, pero no se reflejaba lo que estaba viendo en ese momento. Esa- es Ese que es uno de los organizadores de la fiesta, creo. es tremendo. Yo creo que lo tengo señalado por aquí, pero es que es tremendo. Sí, ojos de tonto, sí. Un tal Schoch. Mm. Se llama. Sí, se pronuncia así. Y luego Karl Joseph tiene, como ya le han resuelto lo de la deuda y tiene esa sensación casi como de inmunidad o de invulnerabilidad por ser el nieto del héroe de Solferino, me gustó también en el momento de su muerte, cuando él se ofrece a buscar el agua en el pozo, que está convencido de que a él no le van a dar las Sí. balas. Y va ahí de manera totalmente temeraria, valiente, aunque un poco absurda su muerte, ¿no? O totalmente absurda. Mm. Pero que es otro tipo de seta y Salvador, ¿no? Pero realmente están muriendo, están muy sedientos. Me llamó mucho la atención que estén dispuestos a arriesgar así su vida por sacar agua del pozo en el campo de batalla, porque es que están, sí, Eso vuelve a ser otra metáfora, ¿no? no Esa sé, creencia en la invulnerabilidad, no, yo voy, a mí no me va a pasar absolutamente nada, voy y por el haga, voy a volver porque yo soy intocable, no me va a pasar nada. Eso es, creo que lo he leído un poco como lo ha leído Nuria, como una especie como de historia del Imperio Austrohúngaro, de cómo se veían a sí mismos y de lo que era luego la realidad.
de creerse invulnerables, de creerse muy poderosos y de no darse cuenta de la debilidad que tenían frente a lo que otros Cassandra, como decía Carlota, sí que veían, que decían, oiga, que no, que estamos vendidos, que vamos a acabar. Y como que acaba muriendo de una forma muy tonta simplemente por una especie como de negación de la realidad, ¿no? Como no soy consciente de ver que si te pones con 2 cubos porque vas a por agua, te van a dar y te van te a matar, ¿no? disparan. Y caes y mueres. Mm. Sí, es tremendo. Alberto, ¿querías decir algo? No digo que a lo mejor estaba borracho. Yo es que o sea, yo cuando lo leía, pero puedo estar totalmente equivocado en esto. Alberto, no se te oye bien. Que, mira que hasta ahora estaba funcionando bien y dejó de funcionar el maldito ordenadorcillo este. Que yo al leerlo, no sé por qué, quizá yo qué sé, pues porque he conocido alcohólicos que se han matado a beber, como, no tanto como Roth y tal, pero que es una cosa que me impresiona siempre, ¿no? Y a mí me da la impresión de que realmente es verdad que es una novela sobre la muerte, estas cosas, pero también es una novela sobre el alcohol, sobre sobre la vida, o sea, bueno, pues cómo viven cantidades que, o sea, podríamos pensar, bueno, es que es cultural porque los eslavos se pegan esas borracheras de días y días y todo esto, entonces nosotros no lo entendemos, ¿no? Pero él lo entendía, porque a él le quedaban pocos años de vida cuando escribía esto y se mató bebiendo. Entonces, de alguna manera, la presencia de esos litros de alcohol que hay en muchas de esas escenas finales de la parte final del libro, es decir, cómo va viendo cada vez más, a mí me parece que él introduce el alcohol como una parte de la destrucción del personaje. No, yo no lo veo como tanto. Es verdad que hace una diferencia, y perdonadme, no arranca la cámara. Mientras habla, hace una diferencia con el juego, sí. El juego es aún peor y él es el distinto, es generoso, pero él, bueno, él era más bien como el pintor. O sea, él estaba todo el día dando sablazos a los amigos y pidiendo dinero. O sea, en ese sentido era como el pintor, no como el protagonista de la novela que puede regalar un caballo, ¿no? Sino era el de los que estaban siempre, ¿sabes?, en las faldas de gente pidiéndoles dinero, dando sablazos o buscando favores particulares. Y yo creo que él debía tener una idea clara de que esto pues, era una forma de destruirse y no sé si no sé, porque yo no sé cómo es la mente de un tipo, o sea, no sé realmente cómo se puede escribir tan bien bebiendo alcohol de 90 grados o lo que sea, ¿no? Pero de alguna forma tienes que ver que eso, no sé, es una combustión que afecta a las personas de una manera que no está separado de cómo se está destruyendo su orden, ¿no? No sé. A mí me parece que es como que la historia se va como deshaciendo, o sea, deshaciendo en el sentido en que la persona va perdiendo cualquier esperanza, cualquier posibilidad de que nada bueno salga de allí y al mismo tiempo cada vez va bebiendo más. Y yo solo vi como algo sucedía a la vez, A ver, no de forma casual. al final el alcoholismo pues, se puede leer como una metáfora de la autodestrucción, que es también la autodestrucción del propio imperio, ¿no? Y incluso de Europa. Pero hay algún tema más porque he comentado antes el tema del cuadro, pero no lo hemos. Hay varios leitmotiv, ¿no? En la novela que son bonitos. Uno es la propia marcha Radetzky, que ya hemos comentado, pero el cuadro también es bastante impresionante, ¿no? ¿El emperador quieres decir o o el del abuelo? No, el del abuelo. Del abuelo, el del héroe de Solferino. Ujú, sí, sí. El que está colgado tan alto que apenas se puede ver y hay que subirse en una silla para... No, sí, sí. Sí, claro, yo no termino de entender esa metáfora. Ahí está claro que ahí hay una metáfora potente, una especie de símbolo que me parece fascinante, pero yo no sabría analizarlo, la verdad. No sé qué. Pero Puede, incluso, sí, perdona, Nuria. no, puede ser que se refiera, o sea, yo, por lo menos yo he identificado las 3 generaciones, lo decíamos al principio, con el imperio, en el momento de esplendor máximo que coincide con la batalla que se pierde, pero claro, cuando empieza el declive siempre es cuando estás arriba del todo, entonces es muy difícil de diferenciar el momento máximo. Al segundo siguiente empieza el declive, entonces luego el padre, que es como la madurez del imperio y tal, y el hijo que ya es el nieto, perdón, que ya es
la destrucción y tal. Entonces, a lo mejor el cuadro ese ahí arriba, no sé si puede representar como esa imagen del imperio en su esplendor y como aspiración a seguir, no lo sé, o como la idea que tienen de lo que fueron, que no saben si son todavía o hasta que se destruye, ¿no? Pero no lo sé, a lo mejor, porque si no, no sé muy bien exactamente qué puede querer decir, la verdad. Bueno, Es como un mito, ¿no? Es como un retablo, como un mito, es casi como tiene una función como religiosa. Es como un retablo que está muy alto en una iglesia, que tampoco llega, no lo puedes tocar, y que en los momentos de muerte te vas a él, ¿no? Como, es algo parecido como cuando en el lecho de muerte, una tradición también católica, ¿no? En el lecho de muerte que le llevan los santos al moribundo para el buen morir, y en este caso no le llevan un santo, no le llevan un crucifijo, sino que le llevan el cuadro del héroe de Solferino, que es como el mito fundacional de esta religión, que es el héroe del Solferino, que pesa tanto, una cosa que decía antes Carlota, ¿no? Este peso de la familia, esta cosa que tienen casi griega, ¿no? De lo que ha ocurrido en el pasado, que se va arrastrando a través de las generaciones. A mí, yo le he querido leer así, pero no estoy muy seguro tampoco de la lectura de la metáfora, Salvador, pero me parece que es como la representación del mito, ese mito fundacional de los Trota. Pero Jack también lo pide, me parece, ¿no? Cuando... Claro, porque es una religión colectiva. ¿Quieres hablarnos un poco de Jack, Salvador, del mayordomo? A mí también me ha parecido un personaje muy bueno. O sea, tanto el mayordomo como la actitud del padre hacia el mayordomo y que después de su muerte, bueno, primero no le entra en la cabeza que esté enfermo, luego menos aún que se pueda morir, y luego cuando intenta contratar a otro mayordomo, quiere llamarles Jack, Sí, que sí. ni siquiera Jack se llamaba. Era su nombre, era su nombre. Sí, yo con respecto un momento, volviendo otra vez al retrato, lo que sí recuerdo es que hay un momento en que Carl Joseph dice que él no se considera hijo de su padre, sino nieto de su abuelo, que es de algún modo como si fuera, claro, entonces como el abuelo, como el héroe de Solferino, que por cierto, nadie ha dicho nada de la verdad, no llama, ahora ¿Cierto? a mí, claro, al principio digo, claro, esa actitud que tiene el héroe de Solferino, ¿no? Tan intransigente con que hayan falsificado, hayan adornado su historia, ¿no? Bueno, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Y luego hay un momento en que lo llaman el caballero de la verdad, como si fuera uno de estos del Quijote, ¿no? Pero Entonces, no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto se está burlando Roth de quienes buscan la verdad o al revés, se puede decir, ese es uno de esos momentos que me desconcierta Roth. No sé si Roth es un verdadista o un antiverdadista, por decirlo así. yo, Pero es que no importa, o sea, yo creo que no importa lo que pensase él. Yo lo que creo es que lo muestra de una manera maravillosa, ¿no? Y que crea esa especie de duda realmente de si esa especie de honestidad extrema es ya fanatismo o es realmente lo que toca, ¿no? Yo creo que eso es muy buena descripción de lo que pasa pues es un retrato del imperio realmente, de que la verdad, o sea, los hechos reales se adornan, se decoran para mantener una idea, para mantener un mito, Exacto, exacto. como para educar a los jóvenes, y esa es parte de la rigidez en el fondo. O sea, puedes pensar que es algo que alimenta el imperio, pero realmente es lo que lo vuelve rígido también, porque al final está muy clara la diferencia que va habiendo entre la concepción que tiene el ejército de sí mismo y la que tienen los paisanos respecto del ejército, que dicen, bueno, estos tíos que hacen sus maniobras y van con sus vestidos, que son muy bonitos, pero es que hay unos códigos de honor que se retan al vuelo y se matan porque uno acompaña del otro, o sea, son cosas como cada vez más incomprensibles. Y yo creo que el hecho de esa mentira es bastante fundacional, o sea, es bastante representativa de todo esto. Pero incluso, Carlota, dentro del propio ejército, cuando llega la noticia, por ejemplo, de la muerte del heredero del imperio, Sí. hay discrepancias, ¿no? Porque hay algunos que se alegran en esa fiesta, ¿verdad? Los húngaros. Los húngaros. Húngaros, Gran, ahí también está muy bien reflejado lo de las diferentes nacionalidades. Claro. Los croatas que son primos de los eslovenos, los húngaros los odiamos como despreciamos a los serbios, o sea, todo ahí hay un juego de nacionalismo bastante, o sea, dicho muy de pasada, pero que va quedando. Sí. Y ya se ven algo. Hay un momento, no me acuerdo, por el final, que no sé quién
que era, no sé si o serbio, croata o tal, y decía yo porque soy leal al imperio, pero mis hijos ya están leyendo panfletos subversivos y yo los quiero y tal, y ya se ve venir la que se va a liar con lo del reino de los, no me acuerdo cómo era, el reino ese de los eslovenos, serbios, o sea, que ya se ve venir el desastre de los Balcanes. Y efectivamente, volviendo a lo que decía Salvador al principio, y a mí por eso también me ha encantado, es súper antinacionalista y me encanta. O sea, hay un momento que dice, que lo tengo apuntado, es que no sé quién hablaba, si el padre, creo que debía ser el padre funcionario, decía, es que son estaditos, quieren ser estaditos independientes de pacotilla. Me encanta. Digo, o sea, muchos soles pequeñitos, pero nada. O sea, me encanta. Sí, hay otro sitio donde dice, ya no se cree en Dios, la nueva religión es el nacionalismo. Exacto, Los también lo pueblos tengo ya no van a aquí. la iglesia, van a las asociaciones nacionales. Exacto, sí, Eso sí. está muy bien. Pero luego está también el tema, yo no sé qué ideas tendría Roth respecto al marxismo, la lucha de clases, pero está todo ese tema de la huelga, ¿no? O de la protesta en la fábrica, que describe de una manera bastante cruda las condiciones deplorables en las que trabajan en esa fábrica, y entonces a Karl Joseph le toca reprimir esas protestas. Eso me pareció también una escena muy interesante, muy lograda. Que el primero va a tomarse una copa y se encuentra con que está todo el mundo en el bar o en esa posada, son trabajadores que le miran con odio. Y él no la acaba de tener todas consigo, que esté en el lado correcto de las cosas, ¿no? Luego tampoco... Sí, Alberto, di. Yo creo que ayuda, a mí me ayuda por lo menos pensar en el libro, es que esto es un tema que va con varios de los que habéis podido, varios asuntos que habéis ido sacando, de los que me gustaría objetar un poquito. Ayuda a entenderlo como una especie de epopeya, pero irónica, y en esto también tiene que ver con el marxismo y con otras cosas. Es decir, una visión de la historia está en tres etapas de aristocracia, burguesía y decadencia, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, por poner una película como el Novecento, ¿no? Por poner una epopeya de tipo marxista, ¿no? Donde tienes una primera generación que son los aristócratas, una segunda generación son los burgueses, con el fatalismo de la burguesía, y una tercera generación son los decadentes, ¿no? Que pueden salirte fascistas o te pueden salir poetas, digamos, de alguna forma artistas, ¿no? Entonces, en el fondo este esquema, pero claro, es con un nivel de descreimiento, con un nivel de escepticismo, bueno, con, es decir, porque la aristocracia es falsa desde el principio, y por eso es importante, es muy importante que este aristócrata sea quijotesco. Y cuando decimos que el cuadro es un símbolo y todo esto, no hay que pensar que Roth está pintando constantemente un tipo que es aristócrata casi a pesar suyo, ¿no? Es decir, que realmente no es un inicio épico de una saga aristocrática, ¿no? Del que va a tener luego un hijo de una generación distinta que ya no tiene los valores aristocráticos, sino que los recuerdan dentro de un mundo burgués, y que luego tiene un nieto que es un decadente, que no se sabe adaptar al mundo porque la situación ha cambiado tanto que lo mismo te puede salir un fascista que un revolucionario, ¿no? Él juega con este esquema, pero el arranque es que el propio abuelo dice, oiga, que yo no cuenten cuentos, ¿sabes? Es decir, tú no usurpa la idea de aristocracia. Y luego el burgués, en lugar de ser un burgués, no sé, marxista, por así decirlo, o sea, como de pintado, aunque es una persona que está totalmente sometida a la fatalidad, porque no es militar, porque lo dice su padre, y vive una vida burocrática y todo esto, es también un personaje, no sé, no encuentro una palabra para describir al padre, pero el asunto es que yo estoy casi seguro que él está tratando de trazar esta misma línea, pero con ironía con respecto a la historia política marxista entonces de cómo está evolucionando el imperio. Es decir, que era una historia convencional, que como digo, a nosotros nos llega, por ejemplo, con la película esta 900, ¿no? Con toda una historia en tres generaciones en el que se iba de los antiguos valores que todavía eran vivibles, al mundo burgués invivible, ¿no? Y a su destrucción en guerras, ¿no? Y revoluciones. Y él, yo creo que usa ese diseño, pero con mucha ironía. Es decir, y no creyendo, jugando con él. Al menos es como a mí me ha parecido, ¿eh? Puedo estar equivocado.
Y en ese sentido ahí no entiendo el papel del cuadro, como lo estáis viendo vosotros, que tampoco sé Sí, muy bien. sí. Alberto, en realidad coincido justo con lo que tú estás diciendo. O sea, el libro yo no lo había pensado, pero me parece muy bien visto. Se puede leer como un materialismo dialéctico, ¿no? Como una lucha en la que tienes un momento aristocrático, un momento burgués y luego ya un momento proletario, si quieres. Lo que pasa es que él no se cree nada y es muy importante decir, se ha creado un símbolo, se ha creado un mito, que es el mito del héroe de Solferino, que es mentira, que es un cuadro, que es una pintura. Y de hecho, el protagonista nunca se lo creyó y luchó contra, luchó contra aquello y decía, oiga, que no, que la historia que han contado, que no es verdad, que lo que ocurrió fue otra cosa, que la aristocracia no es aristocracia, que la burguesía no es burguesía y que, por utilizar ya el último, el proletario, aunque decir que el yo soy proletario queda un poco forzado, ni son proletarios ni son nada, son unos inadaptados que no saben qué hacer con su vida. El cuadro sería eso, el cuadro sería el símbolo de la falsedad de la aristocracia, que sale muchas veces. No sé si os habéis dado cuenta, pero cada 2 por 3 aparecen nobles que son nobles recientes, son burgueses que acaban de comprar el título. Es Sí, cierto. sí, O sea, la sí. aristocracia, Josep Bron no se cree de aristocracia nada. Sí. Alguna vez lo plantea un poco como con crítica, porque no sé si era un húngaro, no sé qué, uno que decía, este que es un recién, no se cree, no sé qué, pero noble desde hace 3 días. Exacto, Hasta los fabricantes de lavabos son exacto. nobles. Hay un momento que lo dicen. Y el suegro de la mujer, a ver de quién es, de la mujer del doctor, que es comerciante, lo que quiere es ser consejero comercial y poder Ay, ser. sí, Entonces dice, si me hiciese húngaro lo conseguiría más sí, rápido, Sí, más fácil en territorios así, ¿no? mm, De todas formas, lo del cuadro, yo no sé, o sea, porque o sea, la leyenda sí es falsa, pero el cuadro, cuando Moser lo pinta, el héroe de Solferino, porque es el padre del, bueno, es el abuelo, él se reconoce en el cuadro, o sea, a él le gusta, se es decía mm, que cierto. Sí. luego ese cuadro le gusta y de alguna forma se ve reflejado en él, porque él yo creo que no lo pinta como un héroe, lo pinta como el padre de su amigo, o sea, lo pinta como lo que ve, que ya es casi un campesino, o sea, ya ha dejado de ser héroe, ¿no? Y se dedica a cuidar un jardín, creo, algo así. Y luego, a medida que pasa el tiempo, llega un momento al final que el cuadro está un poco desdibujado ya, o sea, ha perdido un poco de color, Mm. porque ha pasado el tiempo. O sea, que yo no sé si es metáfora de la falsedad. No sé, a mí no me lo parece que sea metáfora de la falsedad de la aristocracia, sino, bueno, es algo. Yo quería decir que es un detalle concreto, pero recordad, me parece que nadie lo ha dicho, ¿no? Que el héroe de Solferino declara su desprecio hacia los señores que no saben estar en el campo de batalla, justo al principio. O sea, en la escena fundacional de todo esto, es que no me acuerdo, yo creo que lo anoté por aquí, ¿no? ¿Os acordáis? Que dice, eso lo tenía. Sí, dice, está bueno, en la página 4, pero del lector electrónico. Dice, esos caballeros que no tienen ni idea de la amarga realidad del campo de batalla. Eso piensa el héroe de Solferino, el héroe de la verdad acerca de los caballeros, ¿no? De los nobles. Y por eso salva al emperador, porque se da cuenta de que no tiene ni idea de lo que se está trayendo entre manos, ¿no? De que lo pueden matar. Exacto, porque acomete la estupidez de ponerse a mirar con los prismáticos y mm. eso. Dicen los libros de texto que esa batalla de Solferino fue la última, ¿no? En la que todos los ejércitos estaban personalmente dirigidos por reyes o Por el emperador. emperadores. Cuando Eh, perdieron, ¿no? Me parece que es. Salvador, por seguir con eso que dices, es que otra de las paradojas del héroe de Solferino es que el héroe de Solferino no quiere salvar al emperador porque es el emperador, sino porque en esas mismas páginas él sabe que como caiga el emperador, caen todos. Cae el Entonces mundo, dice, cae cae el el mundo, el mundo, universo, el se acaba universo. el mundo, se acaba el universo. Él no está salvando al emperador, se está salvando a sí mismo, que por culpa de este inútil que es el emperador, vamos a morir todos. Y a partir de ahí el emperador le queda tremendamente agradecido y ya se monta todo el mito del héroe de Solferino. Pero él no pretende ser un héroe, él se está salvando a sí mismo, porque él es un hijo de un campesino que es que es un profesional del campo de batalla y lo que pretende es salvarse y no morir por culpa del inepto del emperador.
Y es divertido cómo al emperador le va fallando la memoria a medida que envejece, que algo le suena que pasó en Solferino, pero primero cuando pasa revista a los ejércitos y se encuentra ahí con Karl Joseph, y luego al final cuando se encuentra con el padre. O cuando le que- dice, era tu padre, ¿no? Sí, sí. Y dice, no, mi No, mi abuelo. Y abuelo. dice, ostras, soy viejo, que es, el imperio es viejo. Sí. Eh, Mm. En fin, bueno, podemos ya ir concluyendo quizá con una última ronda, si os parece que para que tampoco se alargue en exceso, para acabar a 1:30. No sé si hay alguna cosa que haya quedado en el tintero. Yo, por sacar un elemento que es un poco específico y sobre todo para los juristas, pero no me resisto a sacarlo, es que en la novela, como pasa en otros libros sobre esta época, en Stefan Zweig hay alguno, se ve mucho lo que, como en el caso del Imperio Austrohúngaro, se había creado una administración fuerte, lo que es la administración pública. Entonces, a mí me encanta, porque se ve en esta novela, se ve en otras de Stefan Zweig, cuando dicen, todas las oficinas de correos en Austria, en el Imperio, son iguales. Hay una estación de ferrocarril hasta en el último rincón del Imperio, y eso es como, bueno, es una cosa friki de juristas, pero a nosotros nos encanta esto, lo hemos hablado con Antonio y Luis, a lo mejor también se acuerda un poco, ¿no? De cómo la administración, o sea, el poder público se va haciendo fuerte y se va extendiendo y se ven las características que contamos en clase de la administración es igual en todas partes, no sé, el funcionario hace lo mismo cada día, o como cuando el padre dice, ¿cómo no ha llegado el correo si durante los últimos 50 años cada día hay correo oficial? ¿Pero esto qué es? Y eso es la administración. Y entonces no me resisto a sacar que es una cosa menor, pero se ve muy bien para nosotros. Es bonito también el amigo ese del padre al final, ¿no? El médico. Ah, sí, Sí, el que jugaba al ajedrez. que juegan al ajedrez, que es como su Sí. consuelo. Cuando va a decirle que el padre todas las reacciones psicológicas del padre después de la muerte de su hijo me parecieron muy bien traídas. Cuando va diciéndole a todo. Sí, que lo humaniza mucho, ¿no? Porque Sí. Durante mucho rato el padre era como Exacto. muy... Exacto, y luego se Están viviendo, humaniza y... Sí. están viviendo como en una ficción. Y hay un personaje que me gustó mucho, ahí tiene una reacción que me gusta mucho, ¿os acordáis? El médico del regimiento que solamente iba a... ¿No? ¿No os acordáis? En el cuartel hay un El médico. que muere en el duelo. No, el otro. No, Sí, hay otro, es verdad. Pero no sí, que es simplemente un comentario que hace o una cosa que él piensa. Dice que solamente iba al cuartel cuando tenía maniobras, que normalmente era un civil. Y entonces dice que en un momento piensa, ah, no, esta ha sido una reacción como de civil. Y entonces cambia de actitud porque Sí. se tiene que sentir militar. Y yo no me resisto a leer una de mis frases favoritas de este libro, que me parece de esas cosas que es muy corta, ¿eh? Dice el teniente, ¿Qué página, Salvador? tengo 200, vaya, lo siento, tengo 286, pero esto es del Kindle en PC y en el libro no sé dónde está. Vale, no te preocupes. Vaya, lo siento. La frase es muy breve. Dice, el teniente no encendió ninguna luz para no tener que tomar conciencia de la noche. A mí me parece muy reveladora esa frase. Pero es que luego el padre, después de la muerte de su hijo, como cuando duerme, sueña con el hijo, se siente cómodo en la penumbra y entonces alarga artificialmente la noche, ¿no? Cerrando las persianas, yéndose a dormir antes. Eso me pareció también como muy impresionante. Pero es que está lleno de detalles así, toda la novela, de principio a fin, ¿no? Cosas que dices muy ben trovato. Y como dijo Alberto antes, y tampoco quiero acabar con eso, pero la escena esa con el viudo de su amante es una cosa apoteósica. Es tremenda. Es Apoteósica. bestial. Porque no sabes cómo va a acabar y acaba muy bien. Muy bien. No, cuando le dice, ¿quiere usted licor de cerezas? Ay, no me acuerdo dónde está. Y él está en el Está allí. cajón segundo. Y yo, madre de Dios. Pero luego que le da las cartas y se mete ahí en el bar y está ahí su padre esperando. ¿Qué? El señor, el viudo, un caballero, ¿verdad? Bueno, Nosotros solo bebemos Génesis. así sí. Exacto. ¿Verdad? Bien mucho el clasismo, ¿no? O sea, porque claro, él se comporta así también porque se debe también al jefe de distrito de alguna manera, ¿no? O sea, Claro. una cosa a mí me pareció bastante tremendo.
Y una escena muy bonita también es la noche anterior al duelo, ¿no? Con su único amigo, que es el doctor. Sí. Muy bonito, toda esa escena, yo creo que está muy bien explicada. Y también esa especie de tesoros que guarda, ¿no? Que son la espada del amigo, las Ay, hierbas sí. de Jack, las cartas del amante, ¿no? Todo eso que va arrastrando con él, que siempre es la muerte de sus personas queridas. Todo eso también humaniza al Carl Joseph que se nos escapa un poco, ¿no? Por otra parte. Muy bien. Pues si hay algún comentario más, algo que haya Yo, quedado en el tintero. si me dejáis, yo también solo una frase que está muy al principio del libro y que para mí creo que también ha sido una clave de lectura. Este problema que tiene el autor de intentar contar cómo ha ocurrido lo increíble, lo inesperable, lo que nunca nadie pensaba que podía ocurrir, que era la caída del imperio, un problema de contar las cosas, cómo escribo yo esta historia. Y está al comienzo, utilizando esta relación tan complicada entre el héroe de Solferino y su padre, cuando intenta explicar lo que ha ocurrido, que siempre le escribía estas cartas reglamentarias y se pregunta cómo contarle lo que ha ocurrido ahora. Y decía, ¿cómo insertar entre aquellas frases normativas noticias extraordinarias sobre circunstancias que también resultaban extraordinarias y que ni siquiera él mismo había llegado a asimilar aún? Cuando Roth escribe esta novela, ha pasado nada, apenas han pasado una década desde que acabó la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo asimilar lo extraordinario? Que un mundo se ha terminado. ¿Cómo se cuenta esto? Y el cómo se cuenta esto es esta novela. Esa es su propuesta. Y eso me pareció una forma bonita de contarle al lector su proyecto literario, ¿no? Su proyecto de escritor. ¿Cómo cuento yo algo extraordinario que ni siquiera yo termino de entender? Muy bien, Antonio, pues con esta reflexión tuya tan bonita concluimos.